Hola, en este video vamos a hablar de las deflexiones en elementos de concreto armado, cómo estimarlas y cómo verificar si son aceptables o no. Es normal que estemos acostumbrados a diseñar los elementos para un estado último, es decir, al fallo. Este es el diseño por estados límites de resistencia, en el cual amplificamos la demanda y reducimos la capacidad para obtener considerables márgenes de seguridad. Pero también debemos verificar los estados límites de servicio, que tienen que ver con el comportamiento de la estructura durante su funcionamiento o uso diario. Los principales son deflexiones, derivas laterales por viento o vibraciones. Debemos diferenciar bien qué son cargas permanentes y transitorias. Las cargas muertas, que son el peso propio, los acabados, los tabiques, las instalaciones, etc., desde que se colocan son cargas permanentes. En cambio, las cargas vivas, como el peso de los ocupantes, el mobiliario y otros, no están todo el tiempo con toda su magnitud. Los edificios no todo el tiempo están abarrotados de personas, pero tampoco están vacíos, por lo que una parte de la carga viva es permanente. El resto sería transitoria, es decir, se carga y se descarga. ¿Qué porcentaje de la carga viva es permanente? Pues esto no está normado, pero podemos considerar en edificios comunes como viviendas u oficinas de un 20 a 35%, en almacenes depósitos de un 80% o incluso más, en techos livianos de un 0 a 10%. Debemos tener en cuenta el comportamiento de los elementos de concreto en flexión. Veamos un gráfico de flexión versus momento. Para valores bajos, la sección de concreto trabaja completa, es decir, con la inercia gruesa. Tenemos una deflexión respectiva. Una vez que falla el concreto por tracción, la rigidez disminuye porque hemos perdido una gran parte de la sección de concreto. Otro punto importante del gráfico sería la fluencia del acero, pero en el estado de servicio no llegamos a esta magnitud de cargas. Para las deflexiones en este rango, debemos usar una inercia efectiva que según el ACI oscila entre la inercia gruesa y la inercia completamente agrietada. Recuerden también que para el análisis no lineal ya no se cumple ni el principio de proporcionalidad ni el principio de superposición. Y también debemos conocer el fenómeno de flujo plástico, también llamado creep o fluencia del concreto, y se refiere a que debido a cargas que se mantienen en el tiempo, los elementos de concreto incrementan su deformación sin la necesidad de que se incremente la carga. Estas se llaman deflexiones diferidas y se agregan a las deflexiones inmediatas que ocurren al instante de aplicar la carga. Esto ocurre para cualquier magnitud de carga y obviamente solo para la carga que es permanente. Recuerden esta teoría porque va a servir hasta el final de estos videos. ¿Cómo determinamos las deflexiones? Hay casos que ya son conocidos. Por ejemplo, la viga simplemente apoyada con cargas uniformes en toda su longitud, cuya deflexión es 5WL a la cuarta entre 384 E por I, que se determinan de esta forma. Si la viga fuera bien potrada, la deflexión se reduce a la quinta parte. Recordemos que estas son deflexiones inmediatas y para la inercia gruesa, o sea, para la sección completa. Vamos a diferenciarlas con los subíndices I y G. El caso de la viga simplemente apoyada puede corresponder a un aligerado de un solo tramo o una viga chata que carga un tabique. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el tabique no tiene toda la longitud de la viga? ¿O qué pasa cuando tenemos vigas continuas? Los casos de la vida real son más complejos y ya no vamos a encontrar fórmulas sencillas. Para esto debemos resolver la estructura, ya sea manualmente o con el apoyo de un software. Algo que podemos comentar es que un tramo de una viga continua, por lo general, tiene una rigidez intermedia entre una viga simplemente apoyada y una viga bien empotrada. Ejemplos. 1. Determine la deflexión de la viga mostrada. Una viga que podemos modelar como simplemente apoyada, de 4 metros de luz, concreto 210 y sección 25 por 25, que carga un muro de 220 kg metro cuadrado y 2.80 metros de altura. Calculamos el módulo de elasticidad, la inercia y la carga lineal del peso del muro y el peso propio de la viga. Y tenemos una deflexión de 3.61 milímetros. Recuerden que esta deflexión es inmediata y para la sección gruesa. Más adelante veremos si esto es mucho o poco. Quiero que noten que la deflexión depende de la potencia a la cuarta de la luz. Si subimos la luz a 450, un 12%, la deflexión sube a 5.78, un 60%. Ahora veamos una vigueta de una losa aligerada, de 2 tramos con un tabique perpendicular. El peso de la vigueta y los ladrillos es de 300 kg por metro cuadrado, acabados 130 kg por metro cuadrado, la carga de tabique de 500 kg por metro
y una carga viva de 250 kilogramos por metro cuadrado. Las cargas muertas nos quedarían con esta disposición. Recuerden que la vigueta tiene 0.4 metros de ancho. Modelamos en SAP 2000 y vemos que en el tramo más largo tenemos una deflexión de 1.83 milímetros. Para la carga viva lo mismo. Recuerden que hay más deflexión si solo asignamos la carga al tramo en estudio y obtenemos 0.83 milímetros de deflexión. Hasta ahí los primeros ejemplos. Ahora, las deflexiones que hemos calculado son para el caso en que la sección trabaja al 100%, es decir, sin fisurarse. Esto es válido para momentos pequeños. A medida que aumente el momento, también aumentan los esfuerzos. Y cuando se supera el esfuerzo admisible de tracción, que se calcula de esta forma, la sección empieza a fisurarse. Esto ocurre cuando el momento alcanza el momento de agrietamiento. La simplificación que hacemos para el diseño por resistencia es considerar la sección completamente agrietada, lo cual para momentos pequeños no es del todo realista, sino más bien se usa una inercia variable o efectiva. Veamos qué dicen las normas. La E060, ya bastante desfasada, nos dice que si el momento de servicio es menor al momento de agrietamiento, se puede usar la inercia gruesa, pero si el momento de servicio excede al momento de agrietamiento, se debe usar la inercia efectiva, a la que considera igual a la inercia agrietada. Sin embargo, leamos al principio de este párrafo y nos dice: a menos que se haga un análisis más completo o que se disponga de datos experimentales confiables, se debe usar lo que ya dijimos. Y este análisis más completo, basado en datos experimentales confiables, existe y está en la última versión del ACI 318. Entonces, ¿cómo varía la deflexión al usar una inercia efectiva o real, entre comillas? Aplicamos el principio de linealidad. Para una misma carga, la deformación multiplicada por la rigidez debe ser la misma en ambos casos. Reducimos y despejamos y tenemos que la deflexión para la inercia efectiva es la deflexión para la inercia gruesa que ya hemos calculado multiplicada por la relación entre las inercias. Y el ACI 318-25 nos da una tabla. Aquí la inercia efectiva es la inercia gruesa si el momento de servicio es bajo, menor a 2/3 del momento de agrietamiento. Y si es mayor, se debe usar una inercia efectiva que corresponde a una transición entre la inercia gruesa y la inercia agrietada. La inercia gruesa la calculamos con la geometría. La inercia agrietada con respecto al eje neutro la calculamos con esta fórmula. Y los valores están indicados en la imagen. La profundidad del eje neutro se calcula con esta ecuación cuadrática y con la inercia agrietada podemos calcular la inercia efectiva que indica el ACI 318. Para que se entienda mejor, hagamos un ejemplo. Vamos a calcular la deflexión inmediata para la inercia efectiva de la viga del ejemplo 1, considerando el siguiente refuerzo: 2 barras superiores de media y 3 inferiores también de media, un recubrimiento de 2.5 centímetros, estribos de 6 milímetros y a 0 grados 60 con 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado de esfuerzo de fluencia, módulo de elasticidad 2 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Calculamos el momento de servicio y verificamos que es más grande que el de agrietamiento. Entonces tenemos que usar una inercia efectiva. Calculamos el peralte efectivo D para el acero en tracción y D' para el acero en compresión. Calculamos N. Formamos la ecuación cuadrática para calcular la distancia en compresión C, obtenemos 6.22 centímetros y la inercia agrietada es casi 10.200 centímetros a la cuarta. Para la norma E060 tendríamos que usar este valor. Recordamos que la deflexión por inercia efectiva es la deflexión por inercia gruesa multiplicada por la relación entre las inercias. Reemplazamos y obtenemos 11.52 milímetros. Se triplica. Para el ACI, en cambio, tenemos que calcular una inercia efectiva, que para momentos grandes no hay mucha diferencia. Y tenemos 10.67 milímetros, apenas un poco menor. Ejemplo 4. Ahora, para la vigueta del ejemplo 2, vamos a calcular la deflexión para la inercia efectiva, con este refuerzo. Aquí hay una particularidad, que tenemos carga muerta y carga viva. ¿Qué sucede con esto? Debemos recordar que el comportamiento es no lineal. Aquí importa el orden de aplicación de las cargas. La carga viva podemos considerar que se aplica después de la carga muerta, y la inercia efectiva depende del nivel de agrietamiento, que a su vez depende del momento actuante. Para saber cuál es la deflexión por carga viva, debemos aplicar esta relación. Debemos calcular la deflexión para carga muerta más carga viva, es decir, el estado final, y restarle la deflexión por carga muerta, el estado intermedio. Veamos gráficamente lo que sucede. En la E060, para momentos bajos, usamos la inercia gruesa, o sea, la sección completa. Una vez ocurre el agrietamiento, hay un salto, que es irreal.
en la que tenemos que usar la inercia efectiva igual a la inercia agrietada. Entonces, digamos que se aplicó la carga muerta y hay una deflexión. Luego se aplica la carga viva y se alcanza otra deflexión correspondiente a la carga total. La deflexión debida solo a la carga viva es la diferencia, esta de acá. ¿Qué pasa si la carga muerta fuera más baja? Aquí. La deflexión por carga viva pasaría a ser esta. Esta discontinuidad es bastante poco realista y práctica. En cambio, para el SI 318 no existe este salto, sino más bien la inercia efectiva va disminuyendo a medida que aumenta el momento de servicio. Con la carga muerta aparece una inercia efectiva. Agregas la carga viva y existe otra inercia efectiva. Ya saben, la deflexión solo por carga viva es la diferencia. A veces saldrá más, a veces menos que con la E060, pero es más racional y por eso es más conveniente usarla. Es como si a medida que aumentara la carga el elemento se fuera agrietando gradualmente. Volviendo al ejemplo, calculamos C con la ecuación cuadrática y también la inercia agrietada. Ahora calculamos el momento de agrietamiento y vemos primero el caso de carga muerta. Comparamos el momento de servicio para carga muerta y es mayor que el momento de agrietamiento. Entonces tendremos que calcular una inercia efectiva. Y la carga muerta más carga viva obviamente también supera el momento de agrietamiento. Para la E060 es sencillo. Solo multiplicamos la deflexión obtenida anteriormente por la relación entre las inercias y ya. Tenemos 7.38 milímetros. Se cuadruplica. Es importante ver que las deflexiones son mucho mayores a las que vemos inicialmente en SAP o ETAPS. Hay personas que erróneamente verifican con estos valores. Totalmente incorrecto. Ahora, para la carga viva, calculamos la deflexión para carga muerta más carga viva, multiplicamos por la relación de inercias y tenemos 10.72 milímetros. Y para solo la carga viva restamos el estado final menos el estado intermedio y tenemos 3.34 milímetros. ¿Qué hubiera pasado si directamente calculábamos la carga viva multiplicando por la relación de inercias? Sale lo mismo, 3.34 milímetros. Es que para la E060, una vez que los momentos superan el momento de agrietamiento, se tiene una misma inercia efectiva. Así que da igual hacerlo directamente o restar final menos intermedio. Sería diferente si el momento por carga muerta estuviera aquí, menor al momento de agrietamiento. Ahí sí se tendría que hacer por separado. Para el ACI, en cambio, es otra historia. Primero la carga muerta. Calculamos la inercia efectiva, que es un 30% mayor que la agrietada, y calculamos la deflexión, que sale 5.72 y es un 30% menor que si usáramos la norma E060. Y para la carga viva, evaluamos el momento final, calculamos su respectiva inercia efectiva, que lógicamente es menor, porque con más carga hay más agrietamiento, y calculamos la deflexión, que resulta en 9.56 milímetros. Entonces la deflexión solo por carga viva es la diferencia, que son 3.84 milímetros, 15% mayor que si usáramos la norma E060. Para terminar, ¿qué pasa si quisiéramos calcular la deflexión solo por carga viva directamente? Primero, el momento sería menor a 2/3 del momento de agrietamiento, por lo tanto tendría que usarse la inercia gruesa, y la deflexión sería la misma ya calculada. Esto sería totalmente incorrecto. Recuerden siempre que este análisis es no lineal. Fin de la primera parte. En la segunda veremos las deflexiones a largo plazo y cómo se verifican las deflexiones máximas admisibles según las normas. Adiós.